Buenos días, amada iglesia. Gloria a Dios. Amén. A Él sea toda la gloria. La razón por la que estamos congregados esta mañana aquí es para darle la gloria, el honor. Recientemente cantábamos, digno eres, Señor, de recibir toda la gloria. Y espero que con nuestra vida nosotros estemos dándole gloria y honra a nuestro Señor. ¿Sí? Bienvenidos una vez más. Somos Iglesia Bíblica Petra y es un gran privilegio poder reunirnos esta mañana en el Día del Señor con el pueblo del Señor, abriendo su santa y preciosa palabra. Amén. Me acompañas en oración para que Dios sea usando su preciosa palabra para iluminar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, y podamos completamente sumergirnos en su palabra y adorarle por lo que Él es. Señor, te agradecemos el privilegio, Dios. Quizás esta mañana no somos conscientes, Señor, del enorme privilegio que tenemos, Señor, de poder reunirnos en tu casa, podernos reunirnos con tu pueblo, alabar tu nombre, abrir tu palabra, meditar en tu palabra, Señor. Qué privilegio tan grande, Señor, habitar, Señor, juntos bajo la grandeza de tu nombre. Aviva, Señor, nuestros corazones, Señor. Quebranta, Señor, nuestras áreas de orgullo. Anima, Señor, nuestros corazones como un bálsamo, Señor, que da vida a nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. A pesar que nosotros hemos sido infieles y constantemente, Señor, tercos, rebeldes de corazón, Señor, debe abrumar, Señor, a nuestros corazones, Señor, el sentido de amor tan puro que tú tienes por tus hijos, por tu iglesia. Señor, tú cumplirás tu promesa, Señor, a pesar de nosotros, de nuestras debilidades e insuficiencias, Señor. Tú cumplirás tu promesa en cada uno de tus hijos. Tú estás construyendo tu iglesia, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, creyendo y viviendo, Señor, de corazón, con convicción real, con fe genuina e inquebrantable para la gloria de tu bello nombre, Señor. Como iglesia, Señor, como individuos, como familia, como padre y esposo, Señor, yo te lo pido. Y que tu nombre esta mañana sea altamente glorificado. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hoy tendremos el privilegio, y quiero invitarte a ir a Romanos, tendremos el privilegio de estudiar quizás uno de los versos más conocidos de Romanos 8. Quizás este es el verso más citado de Romanos 8. Pero aunque quizás el más conocido, quizás el más citado, quizás hasta no lo sabemos de memoria, puede que sea también el texto menos entendido o más mal entendido por nosotros. Antes de poder abordar el texto, que pienso que es un gran pilar para la fe, para la confianza, para la convicción, permíteme recordarte que hemos entendido y necesitamos el contexto de este texto para poder aplicarlo correctamente. Y hemos entendido en el contexto que el hombre está muerto espiritualmente, ¿no? Eso podemos verlo desde Romanos 1 hasta Romanos 3 con la gran conclusión: nadie teme y nadie busca a Dios, ¿sí? Hemos entendido que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hemos entendido que somos salvos por gracia. Es la justificación que el apóstol Pablo empieza a hablar desde el capítulo 4. Y posteriormente en el capítulo 6 empieza a introducir la santificación del creyente. En este contexto hemos aprendido entonces que es imposible para el hombre salvarse a sí mismo, ¿no? El apóstol Pablo apela a la ley diciéndole: la ley no va a salvarte, no va a salvarles. La rectitud moral no va a salvarles. Necesitamos arrepentirnos de nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo ha hecho este énfasis de que no podemos vivir, no podemos salvarnos a nosotros mismos en tus propios medios y en tu propia fuerza. Es imposible para ti salvarte. En el contexto hemos entendido también que hay una lucha espiritual en el creyente, la carne con el espíritu, en Romanos 7, 21, 24, y si tú tienes tu Biblia, quiero animarte a ir a la palabra de Dios y leerlo conmigo. Romanos 7, no recuerdo si está en sus pantallas, pero quiero animarte a que lo busques. Romanos 7, 21, así que
queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Hay una lucha interna y el apóstol Pablo se incluye en esta lucha interna. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, está presente. Hay un pecado residente y remanente con el que estamos constantemente luchando, pero el apóstol Pablo quiere recordarnos que incluso esta lucha espiritual nosotros necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para poder vivir acorde a los principios y mandamientos de Dios. Recuerda la exclamación del apóstol Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él agradece inmediatamente en el verso 25, gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Y en el capítulo 8 el apóstol Pablo empieza con esta gran declaración, por tanto, debido a Cristo, por lo que él ha hecho en la cruz del Calvario, por su suficiencia, por sus méritos, nosotros como creyentes podemos decir, no hay condenación para aquellos que se encuentran en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ha enfatizado que tampoco puedes vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas y en tus propios medios. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando aquí es que Dios mismo nos está enseñando a depender del Espíritu Santo. Es una dependencia y confianza en el Dios Trino. No solamente enfatiza el rol del Espíritu Santo el capítulo 8 de Romanos, pero pienso que enfatiza la obra trinitaria de Dios en la vida de un creyente. Encontramos que en este capítulo el apóstol Pablo nos ha dicho que podemos llamarle Abba Padre al Señor. Ahí está el Padre. Encontramos que es por medio de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por la obra del Hijo, por la obra intercesora y mediadora del Hijo, pero también hemos encontrado en Romanos 8 el gemido del Espíritu Santo en favor de sus hijos, una obra trinitaria. Y con esto en mente quiero invitarte a que podamos leer el versículo 28 y solamente vamos a estar ahí para poder entender, aplicar y vivir conforme a esta profunda, maravillosa, poderosa promesa. Esta es una promesa de Dios a sus hijos. Y dice así, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, y sabemos. Esto inmediatamente conecta todo lo que hemos estudiado en los versículos anteriores. Le está haciendo una reagrupación y quiere enfatizar otro punto aquí. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, que dice, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En los primeros 16 versículos del capítulo 8 hemos visto quiénes somos en Cristo. Del verso 18 en adelante, el apóstol Pablo está enseñándonos a vivir bajo la gracia de Dios en medio de dificultades y en medio de debilidades. Dios es nuestro ayudador, dice. El Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro maestro. Él nos enseñará a orar y pedir sabiamente acorde a la voluntad del Padre. Y ese es nuestro contexto. Y el apóstol Pablo dice que los que son hijos de Dios lo saben. ¿Cómo confías entonces, hermanos, en el Señor con todo tu corazón? ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces para no apoyarte en tu propio entendimiento, en tu propia fuerza? Eso es una tentación natural del ser humano, apoyarse en su propia fuerza. Por eso el énfasis de Proverbio, no seas sabio en tu propia opinión, ¿no? ¿Cómo confías o cómo confiar o descansar en el Señor cuando no entiendes lo que está ocurriendo en tu vida? No logramos unir los puntos. ¿Qué hacer cuando para ti nada de lo que está ocurriendo tiene sentido? ¿Qué haces cuando la experiencia te sobrepasa, es tan abrumadora, es tan oscura, que te paraliza de principio? Y cuando ocurren estas cosas, quizás nuestra tendencia natural es ser muy negativo, muy pesimista, debido a las circunstancias que estamos enfrentando. Y no podemos ver cómo funciona esto para nuestro bien, cómo funciona esto para nuestra vida, cómo esto puedo interpretarlo como amor de Dios también para mí.
Incluso intentamos entender cómo esto puede ayudarnos en nuestro proceso de santificación, que dicho de paso, por experiencia personal y propia, y creo yo que si eres honesto, afirmarás esto, no solemos unir las crisis con la santificación. No la solemos hacer. Por tanto, diría que muy pocas veces quizás preguntamos, ¿cómo tiene que ver esta crisis en mi vida con mi santificación? Iniciamos nuestras luchas con un sentido de inconformidad. Estamos inconformes y le decimos al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy sufriendo con esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Cuestionamos el obrar de Dios, cuestionamos la bondad de Dios, cuestionamos la fidelidad de Dios y decimos, y nos enfrentamos a la crisis con un sentido de orgullo, ¿no? Inconforme con lo que está pasando. Dios, ¿acaso no has visto mi desempeño durante toda esta semana? Yo te sirvo. Yo soy líder de grupo pequeño. ¿Por qué estoy sufriendo? Señor, yo estoy llegando fielmente a la iglesia. ¿Por qué me está aconteciendo tal crisis en mi vida? Esa es quizás nuestra primera reacción. La siguiente es una reacción de autocompasión. Yo no merezco sufrir. Y empezamos a compararnos con los demás. Yo he sido más fiel que X creyentes en iglesia. ¿Por qué esto no le pasa a él? Señor, ¿acaso no has visto mi rectitud? ¿Acaso no has visto mis obras? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Autocompasión y empezando a compararnos. Pobrecito de mí, pobre de mí, miserable de mí, en el sentido más egoísta posible. Diciéndole a Dios, Señor, yo no merezco esto, yo no merezco sufrir de esta manera. No soy tan malo. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie sufre como yo. Nos victimizamos porque perdemos de vista el carácter de Dios. Lo siguiente que puede pasar es que nosotros intentamos en nuestras propias fuerzas tratar de enmendar la crisis, porque nos creemos lo suficientemente sabios y poderosos para lidiar con cada acontecimiento de nuestra vida. Entramos en un proceso de orgullo, autocompasión, rebelión, yo puedo, quizás hasta un punto de positivismo humano, mañana será un día mejor. Luchamos con nuestro orgullo, nuestra autocompasión. Generalmente este camino lleva a la amargura, a la desilusión, porque ciertamente tú no podrás con tu crisis. Ciertamente tú no podrás enfrentar el peso que estás llevando. Por eso quizás el centro y el pilar es la dependencia, no solo en Cristo, no solo en el Espíritu Santo, pero también Dios Padre. Necesitamos depender. ¿Qué hacemos entonces para no llegar con un corazón endurecido y enojado? Porque Dios no está haciendo lo que yo estoy pidiendo. Porque Dios está permitiendo este caos, esta crisis, esta dificultad en mi vida. Yo soy así, yo soy acá, yo he hecho esto. Yo llego a la iglesia, voy al grupo pequeño, hago un montón de cosas y sacamos nuestro currículum delante de Dios. Quizás Dios pasó por alto mi activismo. Pero nos olvidamos de que estamos hablando con Dios, el Todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe. Podríamos estar hoy incluso aquí sentados escuchando eso con amargura, resentimiento, enojo, endurecimiento y soberbia en nuestros corazones, porque Dios no está haciendo las cosas como nosotros queremos. Y cuando pensamos de esta manera tan lineal, pensamos que Dios es un sirviente cósmico para nosotros, que nosotros le hemos hecho un favor a Dios de llamarnos hijos, que Él está ahí en el cielo, en su trono, listo simplemente para servirme a mí y a mis propósitos. Y aquí donde entra Romanos 8:28. ¿Qué hacemos entonces para confiar, hermanos, cuando lo que está pasando no tiene ningún sentido para nosotros? Es ilógico, es racional, el peso es incalculable, no logramos unir los puntos. ¿Qué hacemos? Y me dará la razón, pienso en esta afirmación, pero es sumamente difícil aprender cuando estamos en medio de crisis, ¿sí o no? Es como querer aprender algo mientras están cayendo bombas a tu alrededor.
es sumamente complicado, ¿sí? Se nos hace un poco difícil aprender en medio de las crisis. ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos refugiarnos en verdades aprendidas. Necesitamos aferrarnos de verdades profundamente asimiladas. Y por eso dice el apóstol Pablo, y sabemos. Por supuesto, esta palabra de saber incluye conocer más profundamente a Dios mientras estás pasando por unas crisis. Pero necesitas aferrarte a verdades que son un campo sólido para construir nuestras vidas. Difícilmente enfrentaremos las crisis y las dificultades que posiblemente vendrán en los próximos años, la próxima semana, incluso quizás mañana, si no estamos aferrados a esas verdades. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, es una convicción del corazón. Necesitamos recurrir a la verdad. Necesitamos recurrir a la verdad aprendida, experimentada, verdad asentada y sólida en el corazón, para poder aferrarnos, confiar y descansar. El apóstol Pablo, para ti, hermano, y para mí, quiere que nosotros entendamos y comprendamos que existe la manera, quiere enseñarnos la manera, la forma en la que podemos confiar y avanzar en momentos de dificultad y debilidad extrema. Necesitamos aprender esto. Y él inicia con una convicción. Espero que encuentres fuerza, ánimo, seguridad, estabilidad para la vida como creyente. Este es el pilar del cristianismo, es un pilar del cristianismo. Aquí hay una maravillosa y poderosa afirmación, una promesa para nuestras vidas. Es donde construimos, cimentamos nuestro ser. Romanos 8:28 podría ser dividido de dos maneras. Número 1, un consuelo y aliento y privilegio divino. Enfatizado en donde dice, sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Eso es ánimo, hermanos. Ese es ánimo del Señor para nuestras vidas. Número 2, también hay una debida limitación o restricción a esa esperanza. Hay un objeto a quienes le pertenece esta afirmación, ¿no? Y él dice a quienes, a los que ama y son llamados. Eso es importante entenderlo. Todo hombre, toda mujer que ha rendido su vida a Cristo como Señor y Salvador, dice el apóstol Pablo, que debe saber esto, debe entender esto. Esto no es meramente conocimiento de la mente, pero es una convicción del corazón. Y sabemos que todas las cosas ayudan, cooperan, disponen para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Eso es lo primero que tienes que ver. Todo hombre presente aquí que ha rendido su vida debe vivir en esa convicción. Debe entender esa convicción. Debe comprender ese pilar de la vida. Nota esto, el apóstol Pablo no está diciendo sentimos, todos nosotros sentimos. No es basado en sentimientos. No está diciendo tampoco que está basado en nuestra experiencia humana y personal. Está basado en conocimiento. ¿Y conocimiento de quién? Del Dios Santo, el Dios único y verdadero. Esto es certeza, esto es un ancla para la vida. Esta es una profunda e interna convicción que debe sostenerte en los momentos de dificultad. Cuando vengan las tormentas, dice Jesús en Mateo 7, si tú construyes tu vida sobre la roca, si escuchas y obedeces estos mandamientos, dice, serás como el hombre sabio que construye su vida sobre la roca, que cuando vengan que las tempestades estas no botarán lo que hemos construido. Esa es certeza y convicción. Yo lo sé de corazón. Tú lo sabes, tú lo entiendes, tú lo vives. Esta es una profunda convicción que nos sostiene en los momentos de más incertidumbre en nuestra vida. Nuestras circunstancias muchas veces quieren alejarnos de este entendimiento. Nuestras circunstancias tienden a llevarnos a pensar diferente. Nuestras emociones tienden a llevarnos de manera diferente. Nuestros sentimientos tienden a llevarnos de manera diferente, a ver las cosas de manera diferente. Pero esto es la verdad. Regresando al cimiento, regresando a este conocimiento de quién es Dios. No es emociones, no es sentimiento, no son las circunstancias. Dice el apóstol Pablo, es la verdad.
nos está llevando a poner nuestra mirada más allá de las circunstancias. Nos está llevando a poner nuestra mirada más allá de las emociones, más allá de los sentimientos. Está llevándonos a poner nuestra mirada en esta ancla firme y profunda verdad. Los creyentes, los hijos de Dios, saben que todas las cosas ayudan a bien. Es una convicción. Ahí dice el apóstol Pablo, ¿cómo podemos enfrentar situaciones que no entendemos y no comprendemos, que sobrepasan nuestro entendimiento, que sobrepasan nuestra capacidad y nuestras fuerzas? Convicción. Necesito conocer al Dios Todopoderoso que tiene todo bajo su control. Quizás no lo entienda, quizás no pueda unir los puntos, pero debo entender de corazón que aquel que sostiene mi vida es todopoderoso y es sabio. Él sabe lo que está haciendo y lo que necesita mi corazón. Nota lo que dice el apóstol Pablo, esto es enfático, dice, y sabemos. Él se incluye, no es la mitad de la iglesia que debe conocer esto, es todo creyente que ha rendido su vida al señorío de Cristo, debe asimilarlo, entenderlo, comprenderlo y vivirlo. No dice, algunos creyentes lo saben. No dice, los más privilegiados de la iglesia lo entienden y lo comprenden. No dice, el creyente debe cimentar su vida sobre esta convicción. Sabemos que Dios es fiel, pero no simplemente en nuestra mente, tiene que ser una convicción de corazón que nos sostiene cuando vengan las dificultades en nuestra vida. No dice, yo solamente sé esto. Dice, los creyentes necesitan entenderlo. ¿Quiénes son? Lo sabemos. ¿Quién es el plural aquí? Dice el verso anterior que el Espíritu Santo está clamando por los santos. ¿Quiénes más son esos santos? Los hijos de Dios, los que esperan el día del regreso de la gloria del Señor en el tiempo final. ¿Quiénes son estos? Los que han sido adoptados. ¿Quiénes son estos? Los que ya no tienen condenación porque están y pertenecen a Cristo Jesús. ¿Entiendes el punto? ¿Quiénes son estos? Los que están luchando aún con la carne en su propia vida, pero claman misericordia al Señor. Ellos, dice, lo saben. La mayoría de nuestras luchas, hermanos, se libra ¿dónde? En nuestras mentes y nuestros corazones. Y perdemos la mayoría de nuestras luchas por falta de conocimiento del Dios perfecto. Mi pueblo se extravía, dice el profeta. ¿Por qué dice? Por falta de conocimiento. ¿Cuánto llamado hicieron los profetas? Volvamos al Señor, conozcamos al Señor. ¿Cuántas veces el Señor dice, yo anhelo, yo quiero que ustedes puedan conocerme y entenderme? ¿Qué es lo que sabemos? Entonces, esta es la convicción número 1, absolutamente todo está ordenado por Dios y cooperando para nuestro bien. Es convicción para el creyente. Todo está ordenado, todo está cooperando y todo está ordenado y cooperando con un propósito. Y entenderemos esto mientras más avancemos en este texto, pero quedémonos hasta ahí, es por nuestro bien. ¿Has conocido personas interesadas en tu bien? Quizás sí. Quizás tuviste un buen papá, una buena mamá, rodeado de buenos amigos que están interesados en tu bien. Pero incluso ellos, en su mejor momento, pueden llegar a tener el anhelo y deseo que tiene Dios por tu bien espiritual. No somos unas partículas o cuerpos flotándose en el aire sin propósito. Hay un propósito para el creyente. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña pausa. ¿Qué no significa que todo es para nuestro bien? Esta no es una declaración de que Pablo está enseñando que cualquier cosa en la vida del creyente es bueno para él. No todo es bueno para tu vida. No todo es bueno. No está diciendo eso. No está diciendo que seas negligente con tu vida espiritual y decir, bueno, de todos modos el Señor va a usar cualquier cosa para mi bien. Si has pensado así, yo te pido que te arrepientas, malvado pecador, porque estás torciendo las Escrituras. No dice que puedes vivir como tú quieras, que al final del día Dios va a hacer todo coopere para tu bien.
no dice eso. Dice que Dios en su misericordia, en su sabiduría, hará que todas las cosas buenas, malas, difíciles, caóticas en nuestra vida, incluso tu pecado, caminen en la dirección que Dios quiere. Pero nota esto, debemos amar al Señor y seguirle con todo nuestro corazón. No significa que cualquier cosa en nuestra vida nosotros debemos vivir de esa manera, porque al final del día Dios hará todas las cosas. Ese no es un aliento psicológico. Esto no es aliento psicológico para decirle a alguien, no te preocupes, tranquilo, tranquilízate, tómatelo con tu alma, mañana todo va a estar mejor. No, la Escritura dice que todo obra para bien. Necesitamos entender. Esto no es una convicción, una enseñanza de la mente superficial. Necesitamos entender de que el punto clave aquí es Dios, no nosotros. Él es el personaje principal de este versículo. Es Dios, el Dios trino, obrando, trabajando, intercediendo para el bien de sus hijos. Pablo nos está diciendo que incluso el dolor, incluso el sufrimiento, incluso la traición, incluso la persecución, incluso todo lo malo que ocurre alrededor de nosotros, el sufrimiento, el pecado, todas las cosas, dice, armonizan para el bien de sus hijos. ¿No te parece que es una maravillosa exclamación, una maravillosa promesa para aquellos que son sus hijos? Quizás yo no logro entender con toda claridad lo que estás sufriendo en este momento en tu vida. Quizás no logre entender y comprender lo que has sufrido hasta el día de hoy. Pero estoy 100% convencido de que si tú has nacido de nuevo y eres un hijo de Dios, nada de esto está fuera del alcance de un Dios amoroso y misericordioso. Dios está trabajando activamente, absolutamente, individualmente, colectivamente para el bien de sus hijos, aquellos que han puesto su esperanza en el Señor. Dios no está inactivo, no está pasivo, no es un espectador, está involucrado en nuestra vida espiritual, es muy personal, es inmanente y trascendente. Está involucrado, está profundamente involucrado en nuestro caminar cristiano. Esto incluye lo más pequeño que nosotros podamos ver en nuestras vidas, hasta lo más grande en nuestras vidas. Esto incluye hasta lo más insignificativo que nosotros pensemos en nuestra vida. Dios está obrando en cada una de estas cosas. Significativo, insignificativo, Dios lo usa. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios es soberano. Nada se sale de sus poderosas manos. Nada se escapa de sus manos. Escucha esto, iglesia. Dios está trabajando activamente. No está esperando que las cosas sucedan. Nunca tendrás un relato de parte de Dios diciendo, esto me ha tomado por sorpresa. No sé qué hacer. ¿Me darías chance para la próxima semana y ver cómo resuelvo? Jamás. Escucha eso, jamás Dios estará asustado, preocupado, desalentado, desanimado, porque no sabe cómo obrar por el bien de sus hijos. Él no está probando a ser Dios, Él es Dios. ¿Sí? Todo obrará para bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es todo? Bueno, es simple, todo es todo. ¿Pero qué es todo, pastor? ¿Qué puede ser todo? Veamos algunas referencias dentro del contexto de Romanos 8 que puede ayudarnos a entender qué es todo. Y eso es lo maravilloso de entender la Escritura en su propio contexto, porque nos ayuda a entender más profundamente qué está diciendo el apóstol Pablo. Él dice todo. Antes se ha referido al sufrimiento, ¿no? Eso puede decirnos mucho sobre qué se refiere todo, el sufrimiento. Pero también nos dijo que somos débiles. Eso también puede estar metido dentro de la palabra todos. Pero veamos qué dice Romanos 8, 34 a 35. Quiero animarte a ir a la Biblia
y buscarlo. Romanos 8, 34 al 35, dice así la palabra de Dios. 34, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Recuerda, estamos buscando qué es el todo. Tribulación, eso podría ser parte del todo. Amén. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Responde nuestra pregunta, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con todo? No solamente sufrimiento en general, no solamente la debilidad en general, ahora nos está dando un par de cosas que pueden ayudarnos a entender qué es todo. Veamos Romanos capítulo 38 y 39. ¿Qué es todo? Puedes tomar un tiempo para leerlo y meditar qué dice el texto. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es todo. Todo Dios está usándolo para nuestro bien y eso todo incluye todo lo que acabamos de leer. Todo. Veamos un texto más, Romanos 11, 36. Romanos 11. Sí, Romanos 11, 36. Leamos desde el 33 hasta el 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El Antiguo Testamento nos enseña que sus caminos son más altos que los nuestros. Más altos que los nuestros. Puedes que creas que eres sumamente perspicaz, ¿no? Sumamente hábil mentalmente, pero jamás estarás en la misma altura del Dios omnisciente. Se te escapan muchísimas cosas que a Dios jamás se le escaparán. Se te escapan detalles que para ti pueden ser insignificantes, pero Dios está completamente en control. ¿Por qué? Porque Él dice en Romanos 11, 33, que las profundidades de la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y mira la expresión del apóstol Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Está por encima de nuestra habilidad mental. Está por encima incluso de nuestra propia sabiduría o inteligencia. Eso incluye todo. Qué inescrutables son sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Tú la has conocido? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Eres tú el consejero del Señor? Hemos actuado como un tipo de consejero, pidiéndole al Señor hacer lo que nosotros queremos que Él haga. O queremos que haga lo que nosotros queremos, perdón. Versículo 35, ¿quién le ha dado a Dios, a Él primero, para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, escucha bien, versículo 36, porque de Él le pertenece, ¿no? Número 2, por Él, debido a Él. ¿Qué dice? Para Él son, otra vez, ¿qué dice? Todas las cosas, la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos 8, 28. Y que dice, a Él sea la gloria. Por contexto, podemos entender que todas las cosas obran para el bien, pero ese bien tiene un propósito. ¿Cuál es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. No hay nada en nuestras vidas, hijos de Dios, que no esté en la categoría de Dios en control. No hay nada en nuestras vidas que nosotros podamos decir, esto salió de las manos de Dios. Dios está trabajando y Dios está haciendo que todo coopere para el bien de sus hijos, para la gloria de su nombre. No se trata de ti. No se trata de nosotros. Salmo 115, no a nosotros, sino a quién. A su nombre sea dada toda la gloria. Detrás de las circunstancias, detrás de las dificultades, detrás de nuestro caminar rasposo y difícil, está ¿qué? La gloria de Dios.
¿No sabes cómo unir esto con tu santificación? ¿No sabes cómo entender lo que Dios está haciendo? Recuerda, sus caminos son más altos, puedes descansar en ello. Pero recuerda, todo lo que Dios está haciendo en la vida de sus hijos, que es para el bien, es principalmente para su gloria y para su honra. Cuando lees el Antiguo Testamento, tendemos a poner énfasis en los personajes, David, José, Josué, y pensar, nosotros somos un tipo de ellos. Pero no lo somos. El personaje principal de toda la narrativa es Dios. Es Cristo, el Dios Trino. Y aquí dice la palabra de Dios que sabemos que Dios es quien hará que todas las cosas cooperen, ayuden, trabajen para el bien de sus hijos. Hermanos, ¿has recibido una llamada desalentadora respecto a tu salud? La salud de los tuyos, la salud de algún familiar que amas y aprecias. Dios está obrando, cooperando, dice, ayudando para que todo esto obre por el bien de sus hijos. ¿Tienes dificultades? Dios está obrando por el bien de sus hijos. ¿Hay conflicto en tu matrimonio? Dios está obrando por el bien de sus hijos. ¿Infidelidad? Dios está obrando por el bien de sus hijos. Todo está cayéndose abajo, tus hijos están enfermos, estás a punto de perder el trabajo. Dios está obrando. Entiéndelo. Y sabemos que Dios está obrando. Necesitas ver a Dios a pesar de las circunstancias. Necesitas ver a Dios a pesar de las emociones y los sentimientos que las circunstancias despiertan en nosotros. Necesitamos ver al inamovible, al inconmovible, al que todo lo sabe. Recuerda, Pablo ya nos ha dicho, estamos luchando en nuestra vida espiritual. Hay momentos en los que nos sentimos solos, luchando con desánimos, producto de nuestra debilidad o producto de nuestras circunstancias. Pero recuerda esto, Dios está obrando. No solo el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos, indecibles, pero dice también que Dios está obrando. Y aprendimos la semana pasada que el Cristo también está intercediendo por nosotros. Es esa obra trinitaria. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si el Espíritu Santo intercede, Cristo intercede, pero Dios obra en favor de sus hijos. Su propósito es el bien de sus hijos para la gloria de su nombre. La palabra que el apóstol Pablo usa en nuestra traducción tenemos como coopere, en otras dirá trabaja, en otras dirá ayuda o dispone. Es de donde nosotros tenemos la palabra sinergia. Y esto significa que dos partes o más están trabajando en conjunto, en armonía, juntas para una tarea. Esta sinergia es Dios trabajando con nuestras circunstancias. Es Dios trabajando en el momento de dificultad. Es Dios trabajando por su providencia por nosotros. En nuestras aflicciones para nuestro bien. En nuestra necesidad para nuestro bien. En nuestro caos para nuestro bien. En nuestra duda para nuestro bien. En nuestra necesidad para nuestro bien. Dios sinérgicamente está trabajando con cada una de las cosas alrededor de sus hijos para el bien de sus hijos, para la gloria de su nombre. Trabaja juntamente para los propósitos de Dios. Quiero invitarte a ir a Isaías 55:10, versículo 10 y 11. Puedes hacer una asociación con este texto de que como Dios obra sinérgicamente a pesar de la circunstancia o en las circunstancias.
Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Eso es una descripción de un Dios soberano, obrando para el bien de los suyos. Los creyentes, decía un comentarista que se llama Leon Morris, los creyentes pueden estar deprimidos por las duras condiciones de sus vidas, pero deben tener presente que a través de todo esto Dios está obrando un gran propósito. No importa cuáles sean las circunstancias, ese propósito no será derrocado, jamás será eliminado, agregaría, y culminará en la gloria final. Dios será glorificado. Amén. Juan Calvino decía, el apóstol Pablo dice, que si bien el Señor no nos socorre enseguida, jamás nos abandona, convirtiendo para nuestra salvación lo que parece ser contraria a ella. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo y enseñando aquí. Nos está diciendo esto para que tengamos estímulo, ánimo, fortaleza espiritual. John MacArthur decía, no importa cuál es nuestra situación, nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestros fracasos en la lucha contra el pecado, nuestro dolor, nuestra falta de fe, en todas esas cosas, así como en todas las demás cosas, nuestro Padre Celestial obrará para producir nuestra victoria y bendición en último término. Está obrando para nuestro bien, para su gloria, para su honra. Creo que esta es una de las historias que puedes reconocer fácilmente del Antiguo Testamento y la historia de José, ¿no? ¿La recuerdas? Debido a sus declaraciones de sus sueños, sus hermanos estaban enojados y molestos con él, quisieron matarle, ¿no? Tendieron una trampa contra José, lo iban a matar, pero al final lo tiraron en una cisterna, después lo terminaron vendiendo como esclavo, sus propios hermanos. Termina en la casa de Egipto por presión y persecución, siendo esclavo, fue puesto en prisión. ¿Y todo esto para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. Esta historia habla sobre la providencia, la sabiduría, la omnisciencia de Dios. En Génesis 45, 8, cuando él está hablando con sus hermanos, después de que es puesto como figura principal en Egipto, él dice, ahora pues, escucha, esta es la teología de un teólogo del Antiguo Testamento. Ahora pues, en Génesis 45, 8, no fueron ustedes. ¿Entiendes eso? Fueron ellos, físicamente. Fueron sus hermanos los que tendieron una trampa. Fueron sus hermanos los que lo tomaron y lo tiraron a la cisterna. Fueron sus hermanos los que recibieron el dinero cuando lo vendieron como esclavo. Pero él dice, no fueron ustedes. ¿Quién dice? Dios. Dios lo hizo. Dios lo hizo. En Génesis 50, 19, 20 encontramos un texto muy parecido a Romanos 8, 28, Génesis 50, 19, 20, en el mismo contexto de la historia de José, de la transición, de todo lo que ha ocurrido. Y diría, quizás has sufrido muchísimo, pero pensaría que tú no has sufrido en los mismos términos que José. Puedes que sí, pero no para todos es el caso. Pero nota lo que dice José antes de morir. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Nota esto, ustedes pensaron hacerme el mal. ¿Pero quién? ¿Puedes leerlo? ¿Quién? Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Dios está obrando que todas las cosas cooperen, ayudan para bien, para lo bueno. Hermano, ¿qué es lo bueno?
¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno para ti? Después lo compararemos qué es lo bueno para el apóstol Pablo, pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué crees que se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿Piensas que se refiere a salud, riqueza, poder, un mejor trabajo, una mejor posición financiera, un mejor vehículo, una mejor casa, más comodidad, vacaciones, prosperidad, recursos? Dime, ¿eso es lo bueno a lo que se refiere el apóstol Pablo? Y permíteme hacer una pequeña pausa. Estas cosas por sí mismas no son malas. El problema es nuestro corazón, que hemos puesto estas cosas como lo mejor del mundo. Buscamos y nos desvivimos por tener una mejor salud, una mejor riqueza, mejor trabajo, mejor posición financiera, tener más comodidad, una mejor casa, tener vacaciones. Hemos puesto nuestro enfoque en las cosas que no debemos poner nuestro enfoque. Pero hermanos, eso no es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Podemos tener esas cosas como añadiduras, dice Jesús en Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas según su voluntad y su propósito. Gracias a Dios no tenemos que especular. ¿Por qué? El contexto. Veamos qué dice Romanos 8:29. ¿Qué es lo bueno según el apóstol Pablo? Y si sigues pensando que lo bueno es que tú tengas un mejor carro, el próximo año, después de que tengas el próximo año, dejó de ser bueno, porque vendrá un carro mucho mejor que el que tienes. Y si piensas que es la casa, cuando tengas esa casa, mirarás a tu vecindario, mirarás que tu vecino tiene una mejor casa. Nunca estarás satisfecho con las cosas materiales. Pero veamos qué dice el apóstol Pablo, que es lo bueno. Romanos 8:29, y dice así: porque a los que, ¿qué dice? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos. Escuche, viene la declaración de qué es lo bueno, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo bueno. Eso es lo excelente. Romanos 8:29 es una ampliación y una explicación del verso 28. Todas las cosas obrarán para nuestro bien. ¿Cuál es nuestro bien? Ser como Cristo. Ser como Él. Porque los que antemano conoció, y va a ser fascinante estudiar estos textos en los próximos domingos, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta, y no es que todos los cristianos en esta era y por venir tengan la mejor salud. Esa no es su meta. Si la tienes, gloria a Dios. Si no la tienes, dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez, porque todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Dijo Job, Dios dio, Dios quitó, a Él sea toda la gloria. El propósito que tiene en mente es conformarnos a la estatura de Cristo. Eso es lo bueno. Que tú y yo, hermanos, a pesar de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra lucha, de nuestras crisis, de nuestros temores, de nuestra ansiedad, de nuestras preocupaciones, Dios tiene un propósito. Y es que tú y yo, si hemos nacido de nuevo, seamos conformados a la imagen de su Hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué declaración tan preciosa! Si careces de sentido, ¿para dónde vas? Ya encontraste la dirección. Hacia ahí vamos. Ese es nuestro destino. Ese es el ferry que tomamos. Ese es el tren que tomamos. Ese es el bus que tomamos en la estación de la vida. El fin es ver la gloria de Dios, y eso incluye que sus hijos, todos de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, tengamos su estatura. Y no está hablando de la medida, está hablando de madurez, de perfección en Cristo Jesús. Eso es lo bueno. Absolutamente todo está ordenado por Dios y cooperando según su propósito. Amén. Dime, ¿el propósito de Dios se alinea con tus propósitos, tus metas, tus anhelos y tus deseos? ¿O estás aquí solamente para ver qué Dios me puede dar? Otra vez como mi sirviente divino y cósmico. ¿Estás aquí solamente para tener un mejor trabajo ya?
¿Y después de eso qué? ¿Estás aquí simplemente para tener una buena familia moral y ya? ¿Y después de eso qué? ¿Estás aquí simplemente para que tu carrera sea una carrera prominente y te puedan conocer en todos lados en esta nación, incluso fuera de esta nación? Luego que alcances eso, ¿qué más? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Divagar entre tus anhelos y tus deseos. Pero mira aquí, ese es el propósito que tenemos. El problema fundamental en nuestras vidas es que todas las cosas demás se han vuelto nuestra prioridad, excepto la prioridad de Dios. Que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que Cristo sea conformado en tu vida. Que Él sea más y más. Que nosotros seamos como Cristo más y más. Que Cristo crezca más y más en nuestra vida. Este es el más grande propósito para nosotros. Y solo a través de este propósito cumplido en nosotros podemos glorificar a Dios y deleitarnos en Dios. Entre más crezcamos como Cristo, más gloria le damos a Dios y más nos deleitamos en Él. Esa es nuestra mayor aspiración, ese es nuestro mayor deseo como hijos de Dios. Debe ser una convicción, por eso dice, y sabemos esto, y entendemos esto, y vivimos bajo esto. Esto es lo central. Este es el más grande propósito para nosotros como hijos de Dios. Puedes tener anhelos y deseos. Sí, lo puedes tener. Pero nunca encima de esta prioridad para el creyente, que Cristo crezca y nosotros menguemos. Ese es el ejemplo que debo seguir. Cristo es mi ejemplo, es mi estándar. Dios en su infinita sabiduría, en su grandeza, nos permite experimentar el sufrimiento, las tribulaciones, la adversidad, con el fin de que tú y yo podamos darle gloria siendo como sus hijos. Hermanos, yo sé, estamos en un proceso de santificación. Lo sé. Pero esa es la meta. Ese es el fin de nuestra historia. La gloria de Dios y ser como Cristo. En este proceso de santificación hay cosas que deben morir en nuestra vida. Por eso todos estamos aquí. En ese proceso de hacer morir las cosas en nuestra vida. Hay cosas que debemos aprender y asimilar y entender y poner en práctica. Hay cosas que necesitamos deshacernos, remover de nuestra vida, quitar la vieja naturaleza, dice el apóstol Pablo. Hay cosas que necesitamos aprender para edificar en nuestras vidas. Pero el fin, hermanos, el fin es que seamos como su Hijo. Quiero invitarte a Santiago capítulo 1, versículo 2 y al 4. Santiago 1, 2, 4. Mira lo que dice Santiago. O sea, es una carta de aliento para aquel que sufre. Por tanto, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, ¿en qué dice? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia, es resistencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos, ¿qué dice el texto? Perfectos y completos. Eso es madurez. Seamos maduros en la fe, sin que nada les falte. Mateo 5:48 dice, por tanto, sean ustedes perfectos, dice Jesús, como su Padre Celestial es perfecto. Encontramos en Romanos 8:28 que hay un propósito claro y definido para la vida de los creyentes. Y ese propósito claro y establecido es nuestro bien. Amén. Es nuestro bien espiritual. Existen los medios para el cumplimiento de ese propósito. Que dice la Escritura en Romanos 8:28, todas las cosas, existen los medios. Dios las ocupará. Dios las usará para el propósito de su nombre. Pero no solamente eso. Tenemos la estrategia que Dios está usando. Dice, todo funciona perfectamente debido a que Dios está trabajando. Él nos ha llamado para cumplir ese propósito. Y dice el apóstol Pablo, y lo sabemos. Lo sabemos.
Absolutamente lo sabemos. Número 3, absolutamente todo está ordenado por Dios, cooperando según su propósito para el bien de los que son llamados y aman a Dios. Notarás que cuando dividimos Romanos 8:28 dijimos que hay una limitación, ¿no? No solamente hay una promesa poderosa, hay una limitante. ¿Qué dice el texto? Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, conecta eso, aman a Dios, con la siguiente parte del versículo, los que son llamados conforme a su propósito. Aman a Dios y son llamados. Estos son los receptores de esta promesa. Estos son los que reciben el amor de Dios obrando en sus vidas. Es simple, es para aquellos que aman. Obviamente, esto no incluye a los demás que no aman a Dios. Esto no es una declaración universal que todas las cosas operarán para el bien de todos. Dice, para los que aman. No beneficia a todo el mundo. Beneficia a todos los creyentes, pero no beneficia a todo el mundo. Las cosas obrarán juntamente, armónicamente, debido al poder de Dios y su carácter, para el bien de los que aman a Dios. Primero, nota esto, el objeto de ese amor, ¿quién es? Los que aman a Dios, los que lo aman. Dios es el objeto directo y primario de ese amor. En Lucas 10:27 dice, Jesús respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el énfasis, ¿no? Los que aman a Dios, los que aman a Dios. Y podemos ver que incluye amar a Dios. Amarás al Señor con todo lo que eres. Por supuesto, el amor a Dios, que ese es el objeto primordial y principal aquí, incluye el amor por Cristo. Mira lo que dice Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Hay una prioridad para el hombre y la mujer en esta tierra. Amar a Cristo y amar a Dios sobre todas las cosas. Amor por Dios, amor por Cristo. No solamente implica amor por Dios, amor por Cristo, implica el amor por Dios, implica amar a los hijos de Dios. Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no han visto. No solamente enfatiza el amor de Dios, no solamente enfatiza el amor por Cristo, no solamente enfatiza el amor por unos a otros. Por supuesto, eso también incluye a nuestros enemigos. ¿No dice la Escritura en Lucas 6:27? Pero ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, amar a Dios, amar a Cristo, amar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, amar a nuestros enemigos. Por supuesto, este amor incluye el amor por su palabra. Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos, obediencia a su palabra. No solo incluye el amor a Dios con todas las cosas, con todo nuestro ser, amor por Cristo, esa es mi prioridad, amor a los unos a otros, amor incluso a mis enemigos, amor a su palabra. Ahora, te pregunto, ¿tú amas a Dios? ¿Realmente amas a Dios? Quizás te sientas tentado a responder con un sí, cuando la verdad es que no. Déjame exponer que lo que creo el apóstol Pablo está enfatizando en este texto. Pablo nos enseña que los que aman son también, que dice, llamados. Esa conexión en el texto tiene que estar presente en nuestra interpretación del texto. Dios va a obrar para bien de los que le aman, pero estos que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, son llamados eficazmente para el propósito de Dios. Pablo enseña que los que aman son los llamados, y los llamados aman. Juan 14:6
Para que se entienda este punto, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. Y en Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, si no lo trajera el Padre que me envió, y yo lo resucitaré al final del día. Dice Dios en Romanos 8:28, que Él está obrando por el bien de los que le aman y han sido llamados por Dios. Lo que quiero enseñar y decir es que aquellos que aman a Dios son los llamados. Y son llamados de acuerdo a los propósitos de Dios. Y la razón por la que aman a Dios es porque han sido llamados para eso. Pero eso, ¿está seguro que dice eso, pastor? Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Todas las cosas cooperan, ayudan para el bien de los que aman a Dios y son llamados para sus propósitos. Estos que aman a Dios fueron amados primero. Esa conexión entre el amor y el llamamiento está presente ahí. Es una obra de Dios y por eso en Romanos 8:29 dice, a los que conoció desde antes de la fundación del mundo, a estos llamó, los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y posteriormente nos va a ilustrar esta hermosa declaración cuando enseñe sobre Jacob y Esaú. Ni siquiera habían nacido, dice, cuando Dios ya había escogido. Dios es el centro de este texto. Él nos amó y nos llamó eficazmente antes de la fundación del mundo para que tú y yo no solo pudiéramos amarle, pudiéramos obedecerle, pero también pudiéramos conocerle. Y regresamos al inicio y sabemos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, dice Jesús en su oración sacerdotal, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo puedo confiar o descansar en el Señor cuando no entiendes lo que está pasando? ¿Por qué todas las cosas me pueden ayudar para mi bien? ¿O los que aman a Dios o los que están conforme a los propósitos de Dios? Porque Él es Dios. Él es el Señor soberano. Él tiene todo bajo control. Él es Dios, Él es el Señor soberano. Por eso puedes confiar cuando no entiendes lo que está pasando, porque Él es Dios, puedes descansar en Él. Él es el Dios de la sabiduría infinita. Dios sabe cómo funciona todo y sabe lo que funcionará mejor para nuestras vidas, por el bien de su pueblo. Deja a Dios obrar. Él sabe cuándo enviar aflicción, Él sabe cuándo enviar bonanza, cuándo enviar prosperidad, sabe cómo las aflicciones pueden ayudarnos. Él da, Él quita, Él conoce los mejores medios para nuestra santificación. Él conoce el tiempo exacto del proceso en el que necesitamos estar. Él sabe cómo librar de nuestra angustia nuestros corazones. Él posee la sabiduría infinita. Él es el Dios todopoderoso. No solamente es soberano, no solamente es sabio, también es todopoderoso. Él tiene el poder infinito, puede hacer lo que quiera. Nada es demasiado difícil para Dios. Él sabe todo, Él puede todo. Y todo lo que Él quiere hacer, lo hace porque tiene un propósito. Él no está haciendo las cosas al azar. Él tiene un propósito. Que sus hijos sean conformados a la estatura de Cristo para la gloria de su nombre. ¿Qué puedo hacer cuando no entiendo lo que está pasando en mi vida?
recuerda que Él es el Dios de infinito amor y compasión. Sabio, todopoderoso, compasivo, pero también recuerda a Cristo. Dice Juan 17, 22 y 26, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. No solo piensa en la obra de Dios, piensa en la obra de Cristo, su intercesión, su obra en la cruz del Calvario, su imputación sobre nosotros. Padre, quiero que los que me has dado, dice Jesús, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Hay un fin, hay un propósito. Jesús dice que estaremos ahí porque el Padre le ha dado y le ha concedido estas peticiones a Cristo. ¿Por qué puedes descansar y confiar cuando no entiendes nada? Por Dios, por Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Él nos recordará todas estas verdades, dice su palabra. Animará a nuestros corazones, alentará a nuestros corazones. Cuando no entendemos por qué las cosas están pasando como están pasando, descansemos, conozcamos quién es Dios, creamos y confiamos en Él. Él es el Dios Todopoderoso. Por la obra de Cristo y por la obra intercesora del Espíritu Santo, podemos confiar. Pero no solamente por la obra de cada una de las personas de la Trinidad. Recuerda que el Dios que adoramos es el Dios de pacto. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, conforme son llamados a los propósitos de Dios. Hebreos 6, 13 y 18 dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿juró por quién? Por él mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, pero para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos causas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados. ¿Por qué puedo confiar cuando no entiendo lo que está pasando? Él dice, porque es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice el texto? Todas las cosas obrarán para bien. No lo digo yo, lo dice su palabra. Con respecto a Dios, Él cumplirá su propósito. Es la promesa inmutable de su propósito. No cambiará. Dios no miente. Es imposible que mienta. Pero nota, dice, que los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados por esa verdad. Esa es una maravillosa y poderosa promesa. Amén, hermanos. Permíteme terminar con un texto más. Efesios 3:20. Y aquel que es que poderoso, no está en sus pantallas, pero si pueden buscarlo en sus Biblias, sería maravilloso. Efesios 3:20. Pastor, ¿cómo puedo confiar, descansar, avanzar en la vida cristiana cuando no entiendo lo que está pasando? Cuando no entiendo cómo esto va a obrar para mi bien, cuando no entiendo cómo esta situación va a darme ánimo. Cuando miro mi matrimonio es un caos. Cuando miro mis hijos no te aman, no te siguen. Cuando miro las finanzas, cuando miro las circunstancias del país, todo esto me abruma, Señor. ¿Cómo puedo entender que todo esto es para mi bien? Y dice el apóstol Pablo en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ni siquiera podemos tener una pizca de noción, aun que uniésemos toda nuestra inteligencia para tratar de escudriñar la mente de Dios, estaríamos lejos. Pero Dios está cerca para animarnos y decirnos, necesitas descansar y confiar, porque aquel que es poderoso para hacer todo
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según que el poder que obra en nosotros. Dios está trabajando para que todas las cosas, buenas, malas, difíciles, caóticas, incluso nuestro pecado, coopere, trabaje, ayude para nuestro bien. Y nuestro bien es que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para su gloria. Así podemos descansar. Nuestra mirada en Cristo, en Dios y en su obra. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, por el ánimo, Señor, que representa, Señor, tu verdad. Día a día, noche a noche, mañana a mañana, Señor, está, Señor, obrando y trabajando por el bien, Señor, de los que han sido llamados por ti para la gloria de tu nombre. Estos que has llamado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Dice que te aman a ti, Señor. Aman tus caminos, aman tus palabras, aman tu iglesia, Señor. Se aman unos a otros. Tienen una prioridad en su vida, si es Cristo. Tienen un anhelo y un propósito, y es que Cristo sea conformado en nuestras vidas. Dios, haznos recordar por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra esta gran verdad cuando estemos enfrentando crisis que no logramos entender. Situaciones complicadas en las que no podemos ni siquiera pensar. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra. Somos lentos para entender en medio de las dificultades. Por eso necesitamos anclarnos en esas verdades que entendemos y conocemos y proclamamos como una convicción. Lo sabemos, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú no te equivocas, tú no mientes, tú cumplirás cada promesa que has dado a tus hijos por medio de tu palabra. Nos está, Señor, llevando y moldeando a confiar y descansar, aunque no lo entienda. Aunque no lo comprenda, tú sigues siendo Dios, un Dios soberano, un Dios proveedor, un Dios paciente, un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios justo. No nos abandona, no nos desamparas. Un Dios soberano que tiene el control sobre cada circunstancia en nuestras vidas. Nada se escapa de tus manos, Señor, que podamos entender y comprender esto. Y recordar de que todo, Señor, todo, absolutamente todo, obra para la gloria de tu nombre y ser conformados a la estatura del varón perfecto que es Cristo, madurez espiritual en nuestra vida. Y a medida que te conocemos y profundizamos en ti, dice también Efesios 3, podemos entender cómo corresponde a todos los santos cuán grande, cuán ancho, cuán profundo y cuán largo es tu amor. Y cuando te conocemos a ti de esa manera y conocemos a Cristo, dice que esa verdad se enraiza en nuestros corazones y nos sostiene en los momentos de dificultad. Necesitamos conocerte. Juan 17:3. Si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y conozcan a mí, que me has enviado. Gracias, Señor, por tu palabra. Que podamos crecer en convicción en esta gran verdad para la gloria de tu bello y precioso nombre. Como iglesia decimos amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.